Listo. Entonces, como les decía, buenos días. Vamos a empezar entonces la sesión de 10 de julio de 2020. Entonces, como les estaba diciendo hace un momento, en la clase anterior trabajamos entonces el arranque estrella triángulo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, les estaba comentando que cuando nosotros sencillamente tenemos este tipo de arranques, usábamos tres tipos de contactores que eran KM1, KM2 y KM3. KM1 lo tenemos aguas arriba y KM2 y KM3 lo tenemos aguas abajo. Les recuerdo entonces que cuando nosotros hablamos de aguas arriba quiere decir que está en la entrada de línea del motor, es decir, está antes. Pero cuando hablamos de aguas abajo del motor, estamos hablando de quién? Estamos hablando de las bobinas que nosotros tengamos. Como dato curioso, para que también lo tengan en cuenta, porque en muchos esquemas también pueden que vean estos dos símbolos que tenemos nosotros aquí. Voy a poner un spotlight aquí. Si ven estos dos símbolos que tenemos aquí, que aquí tenemos como un triangulito y aquí tenemos como una Y, ¿cierto? Cuando Sí, nosotros señor. vemos el triangulito, eso hace referencia a la conexión delta. ¿Qué quiere decir? Que eso hace referencia a la conexión triángulo, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros vemos la Y aquí, eso realmente lo que nos hace referencia es a la conexión estrella, ¿de acuerdo? Entonces, si en alguna oportunidad se lo llegan a encontrar, acuérdense que el triangulito obviamente habla de delta y es triángulo y la Y es estrella, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en esta conexión estrella-triángulo. Recuerden entonces que para la conexión estrella, todas las bobinas quedan interconectadas. ¿En dónde? Quedan interconectadas en un mismo punto, ¿cierto? Pero para la triángulo, fíjense que eso no va a suceder. Recuerden que cuando nosotros hacemos una conexión triángulo, es donde termina una bobina, empieza la otra bobina, ¿de acuerdo? Y que si miramos también el esquema de fuerza, por Profe, ejemplo, señor, si KM3 estuviera en el lugar de KM2, ¿no afectaría nada? sí afectaría. ¿En qué afectaría? En que queda diferente la conexión, ¿de acuerdo? O sea, me explico. Cuando nosotros trabajamos en lógica cableada, ¿sí? Como en este caso que yo lo tengo aquí, ¿sí? Mira lo que va a suceder. Si yo los cambio de lado, o sea, no, bueno, es que aquí tenemos que ver dos variaciones, Marlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo solamente les cambio el nombre a los actuadores, a los contactores, perdón, si yo solamente les cambio el nombre a los contactores, pues lo único que va a pasar que es que KM3 ahora se encarga de hacer, KM3 se encargaría de hacer el delta y KM2 se encargaría de hacer el triángulo, ¿cierto? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Que cuando yo voy a hacer el diagrama de acá, este diagrama de acá, acá también debería de intercambiar, ¿qué cosa? De intercambiar las posiciones. Eso es la primera cosa. Esa sería como la primera situación. Mejor dicho, donde va KM2, pongo KM3, donde va KM3, pongo KM2, pero tengo que cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando nosotros hacemos el esquema de control, realmente nosotros estamos utilizando contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados de los contactores, ¿de acuerdo? Y recuerda que esto también lo utilizamos con memoria pese o per se de que ellos están al mismo nivel. Porque si tú te das cuenta, cuando yo veo el esquema de fuerza, esto es básicamente como si yo tuviera una O. Entonces, ahí sí nos damos cuenta que están como, o es el uno o es el otro. Porque lo que sí tenemos muy en cuenta y lo que sí tenemos que tener muy claro es que yo no puedo activar KM2 y KM3 al mismo tiempo. Y yo no lo puedo hacer porque tal cual como les comentaba la clase pasada, lo que yo haría sería un cortocircuito trifásico, ¿de acuerdo? Entonces,
no los puedo activar los dos al tiempo. Pero bueno, eso en el caso que solamente yo cambiara los nombres de los contactores. Pero si el cambio fuese más sustancial, ¿qué quiere decir? Que yo hiciera o que pensaba o pensara que KM2 lo tengo que poner, no, mejor dicho, que la conexión estrella quede aquí en esta parte y la delta en la otra parte, no habría problema. En teoría funcionaría exactamente igual, porque lo que yo estoy haciendo es moviendo el esquema, pero debería respetar todas las conexiones. ¿Qué quiere decir? Que este señor, a pesar de que yo lo puedo poner aquí, no pasa nada, pero tengo que garantizar esta conexión. ¿Sí me explico? O sea, puedo cambiar esto de posición, más no de significado. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En el esquema yo puedo poner primero el delta, yo puedo poner primero yo puedo poner primero la estrella y luego el triángulo. No pasa nada. Pero lo que sí me importa es que cuando yo monte mi sistema de control y haga el diseño de mi sistema de control, necesariamente yo tengo que primero activar el contactor de estrella y luego sí puedo activar el contactor de triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí es lo que tenemos que tener muy en cuenta. El esquema que hoy les voy a mostrar de estrella triángulo no tiene temporizador, pero funciona exactamente igual. Acá tenemos nuestra protección térmica, acá tenemos nuestra parada, este tiene botón de parada, ¿cierto? Y aquí tengo, ¿qué cosa? Y no tiene inversión de giro. Entonces, si se dan cuenta, aquí sencillamente tengo un botón, un pulsador que es S2 y que sencillamente él me empieza a hacerlo, y acá también tengo otro que es S3. Que este S3 sí pusieron un KT1 que no lo vi. KT1 no lo veo por ningún lado. Entonces, aquí lo que están haciendo es que S3 son contactos de un temporizador que no sé por qué no lo pusieron y no se los veo por no pusieron el temporizador por ningún lado, que debería de estar, entre otras cosas. No hay ningún temporizador aquí, pero bueno. Entonces, aquí sencillamente hago lo mismo, abro una línea y después de un tiempo, entonces lo que hago es cambiarme para la otra línea, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente lo que explicamos. Hoy vamos a mirarlo de otra forma. Mira, casi está el temporizado, que fue el que nosotros hablamos la clase pasada, que ya con la temporización que nosotros habíamos realizado. Ahora bien, hoy vamos a hablar, yo recuerdo que Marlon la clase pasada nos había comentado de que, bueno, que estábamos hablando de estrella triángulo y que estábamos hablando de estrella triángulo, pero que no tenía inversión de giro. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito el funcionamiento del sistema de inversión de giro con estrella triángulo. ¿Qué es importante mencionar cuando yo hago una estrella triángulo y le voy a poner inversión de giro? Muy sencillo. Debo de aplicar para cada inversión de giro una estrella triángulo. Eso es el resumen básico de la inversión de giro con estrella. Entonces, que en estrella puede ir para la derecha, a la izquierda y en triángulo igual, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando yo hago una estrella triángulo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy garantizando que el motor empiece a andar en estrella, ¿cierto? El motor empieza a andar en estrella y luego de un tiempo se pasa ¿a qué? Se pasa a triángulo. Pero cuando yo hago el proceso de inversión de giro, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, muchachos? Lo que yo estoy haciendo es conmutando, perdón, conmutando no,
Bueno, sí, porque el contactor conmuta, pero lo que yo estoy haciendo realmente, ¿qué es? Lo que estoy haciendo es cambiando el orden de ¿qué? El orden de dos fases. Recuerden que para cambiar el sentido de giro de un motor de corriente alterna, yo lo que tengo que cambiar son dos fases, ¿cierto? De invertirlas y el motor va a hacer el cambio. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? En la primera parte, si ustedes se dan cuenta que es la parte superior, que es lo que yo tengo aquí, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Aquí tengo mi protección magnetotérmica, ¿cierto? Que es Q1. Pero aquí tengo, si ustedes se dan cuenta, aquí están los contactores, ¿cuáles? Están los contactores KM1 y KM2. Ambos son contactores de mando. Aquí tengo yo, ¿qué? Aquí tengo mi fusible, aquí tengo mi fusible, no, mi térmico, mi relé térmico, y mire lo que está pasando aquí. Normalmente, mire que aquí entraron las tres fases, tan, y las tres fases siguen como, siguen directas. En el caso que KM1 se cierre, están completamente, ¿cómo? Están completamente directas. Pero, ¿qué va a suceder? Fíjese lo que viene aquí. Entonces, aquí está directo. Si yo cierro KM1, o sea, cierro este switch completo que pase, que conmute, ¿cierto? Van las líneas una tras de otra, directicas. Pero mire, ahora pensemos que KM1 está abierto y se cierra KM2. Mire lo que va a pasar con KM2. Fíjese que aquí está. Mire que la primera línea ahora se volvió ¿cuál? Si se dan cuenta que la primera se volvió, está en la posición de la tercera. Si se dan cuenta, mire este recorrido Sí, que estoy haciendo. La 2 ahora está conectado ¿en quién? En la línea. La 1 está en L3, ¿cierto? Sí. Ahora, mire que la segunda, o sea, L2 Está en sigue la... siendo L2, pero L3, si se da Cambia cuenta, 1 y 3. 3 está en L1. Exactamente. Entonces, lo que yo hice que fue invertir las fases L1 y L3. Y solamente teniendo KM1 y KM2, ya yo soy capaz de invertir el sentido de giro del motor, ¿no? Pero Y eso no afecta al triángulo de la Profe, estructura. eso no afecta el triángulo ni la estrella. ¿Y por qué no lo afecta? Y para allá voy. No lo afecta, ¿por qué? Porque si se da cuenta, aquí hasta esta parte voy a hacer una línea, Fíjese una cosa, que hasta esta parte, hasta arriba de la línea, de aquí para acá, de aquí para acá es aguas arriba del motor. Entonces, si te das cuenta, eso no tiene nada que ver. Ahí solamente estoy alimentando las líneas. L1, L2 y L3. No importa cómo yo tenga las líneas, porque si yo hago un intercambio entre las líneas, lo que voy a hacer es cambiar el sentido del motor. Pero si tú te das cuenta, esta parte que estoy sombreando en este momento, John, dame un segundito y ya te escucho. Esta parte que yo tengo aquí, que estoy subrayando aquí, esto es aguas abajo del motor. Lo que está en rojo es aguas abajo del motor. ¿Qué quiere decir? Que este es el conexionado de las bobinas. John, ¿me decías? no, yo le iba a preguntar si se puede invertir cualquier línea, cualquier fase. Sí. Lo único que nos dice esto es que tú debes de cambiar dos líneas. ¿De acuerdo? Pero la costumbre está, la costumbre, y en todos los diagramas que tú realices lo vas a encontrar de esta manera, es que lo que vamos a invertir es L1 y L3. O sea, se acostumbra a hacerlo siempre con L1 y L3. L2 siempre se deja ahí seguida. ¿Y esto por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros producimos corriente alterna, recuerda que las líneas tienen una secuencia, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos o generamos corriente alterna, voy a encender un momento mi video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Denme un segundito, voy a tomar aquí un lapicero para poder mostrarles mejor. A ver, cuando nosotros hacemos un proceso de generación en corriente alterna, nosotros lo que estamos armando es básicamente esto. Estos son
Y ustedes me dirán, profe, ¿y eso qué significa? Esto es lo que yo les estoy mostrando aquí. ¿Qué significa? El desplazamiento que hay entre las fases. Recuerden que cuando yo tengo las fases en corriente trifásica, yo tengo L1, L2 y L3. Y recuerden que estas tres fases que yo tengo están desplazadas entre sí. Es decir, que entre L1 y L2, recuerden que están desplazadas, ¿cuántos? 120 grados. Entonces, entre cada fase voy a tener 120 grados. Entonces, por eso lo que terminamos haciendo es cambiando L1 y L3, porque con estas dos yo me voy a mantener con el mismo de fase, mantengo equilibradas, pero al igual lo que estoy cambiando es el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, es como si yo les dijera que básicamente esto va así y digamos que yo lo que les voy a hacer es darle la vuelta de esta forma, que me queda un poquito complicado hacerla, y yo lo hago así. Si se dieron cuenta, lo que hice fue una rotación de este tridente que yo estoy haciendo aquí. Entonces, por eso es que normalmente nosotros acostumbramos a hacerlo con L1, L2 y L3. Entonces, ahora bien, siguiendo la explicación, entonces, en esta parte KM1 y KM2 hacen el proceso de ¿qué? De inversión de giro. Entonces, solamente esa inversión. Pero como esta parte es aguas abajo, no importa a mí cómo me llegue. A mí lo que me interesa es, recuerden que cuando yo hablo de la conexión estrella-triángulo, lo que yo realmente busco que es que primero todas las bobinas, porque recuerden que primero va estrella y luego va triángulo. Entonces, lo primero que yo busco es que todas las bobinas estén conectadas en estrella en el mismo punto. Pero en triángulo lo que a mí me interesa es que cada bobina esté en línea, literalmente, porque si ustedes se dan cuenta, y vamos a mirarlo aquí, mire que si yo cierro el contacto KM3, ¿cómo va a quedar esto? Fíjese, siga la conexión, mire lo que viene aquí. 1 queda con ¿quién? Queda en línea con ¿quién? Con L1. ¿Sí se dieron cuenta? Mire lo que está pasando, mire cómo se cierra el circuito de chévere aquí. Mire cómo va. Mire cómo va, mire, le voy a poner aquí el spotlight para que se vea. Vengo por aquí, mire que aquí está uno conectado, ¿sí? Y mire cómo sale quién. Entonces, donde empieza una, termina la otra. Entonces, si usted se da cuenta, yo empecé y entré por U1 y tengo que, donde sigue, debe de seguir la bobina de W2. Entonces, eso es lo que yo voy a tener. Entonces, U1, como, fíjense una cosa, y aquí voy a hacer esta referencia. Regálenme un segundo y la voy a buscar aquí en internet un segundito para que lo veamos. Conexión estrella. Necesito esta. No la veo. Conexión triángulo. Que no la tengo a la mano. Y me toca buscarla aquí en Google. Miren esto que les estoy mostrando a ustedes aquí en este instante. Mire que aquí tengo estrella y tengo triángulo, ¿cierto? Y estamos hablando de ¿quién? De triángulo, ¿cierto? Entonces, mire una cosa, cómo se terminan conectando. Porque recuerden que en la clase pasada hablamos de donde empezaba una, terminaba la otra, ¿cierto? Entonces, mire que aquí empezó uno y terminó ¿quién? Estoy seriándolas, por así decirlo. U1, U2, U3. ¿Y qué va a pasar?